la sensación que uno tiene cuando recibe esto es indescriptible. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. Bueno. ¿Te imaginas crear tu canal de YouTube, trabajar duro para lograr monetizarlo, pero no poder recibir pagos? ¿Qué? Pues esto es algo que le pasa a muchos creadores. Y todo esto por no recibir un simple sobre con un código PIN. Y es por eso que hoy quiero compartirte mi experiencia con uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos cuando logramos monetizar nuestro canal, y es este sobrecito que ven por acá, el PIN de Google AdSense. Te voy a contar qué es, por qué es tan importante y qué ocurre en caso de que no llegues a recibir el sobre. Que por cierto, te adelanto, podrías llegar incluso a perder la monetización del canal, como le ha pasado a muchos. Así que si estás esperando a que llegue tu PIN o temes que no vaya a llegar, quédate hasta el final del video porque te voy a dar una solución de qué puedes hacer en caso de que esto no llegue y no pierdas la monetización del canal. Así que empecemos. ¿Qué es el PIN de Google AdSense y por qué es tan importante? El PIN de Google AdSense es un código de 6 dígitos que Google envía por correo postal para verificar tu dirección de residencia. Sin esta verificación no puedes recibir los pagos que generas por la monetización de tus videos. ¿Ya van entendiendo por qué es tan importante? Este sobre Google lo envía al alcanzar $10 de ingresos acumulados. Es una medida que Google utiliza para prevenir fraudes y asegurarse de que los pagos se hagan a la persona correcta. Y bueno, ahora les voy a contar un poco mi experiencia personal y por qué realmente estoy tan sorprendido de que esto haya llegado, porque vuelvo y les digo, esto es un problema muy común y es un problema bastante delicado porque hay muchos creadores de contenido que están siendo afectados por esto, inclusive están llegando a perder la monetización del canal. Ustedes saben lo difícil y lo complicado que es lograr monetizar un canal, que simplemente por no recibir un sobre te quiten la monetización del canal. Obviamente esto tiene solución, voy a mostrarles al final cómo se puede corregir o cómo se puede solucionar. Y bueno, para entender un poco todo esto, yo creé mi canal de YouTube a inicios de este año y logré monetizarlo en finales de octubre, iniciando noviembre, lo cual fue una locura. Agradezco muchísimo a todos ustedes por aportar al canal y estar suscribiéndose y viendo los videos. Pero bueno, la forma más fácil de entender cómo funciona todo el tema de la monetización de YouTube es la siguiente. Básicamente las empresas utilizan tus videos para colocar anuncios, sea banners abajo, anuncios que son al comienzo de tus videos, durante el video, y eso, dependiendo de las vistas, pues obviamente tú vas a generar unas ganancias por ello. Entonces los ingresos que tú vas generando, YouTube no te los transfiere directamente a tu cuenta, hace a través de Google AdSense. Entonces él lo que hace es que cada mes recoge los ingresos que tú generaste con las vistas de tu video, las pasa a Google AdSense y Google AdSense es quien se encarga de hacerte el pago a la cuenta que tú hayas asociado a Google AdSense. No quisiera irme muy profundo en el tema de Google AdSense porque hay muchas cosas que tienes que hacer para activar tu cuenta de Google AdSense, pero una de ellas, y quizás la más importante, es esta: verificar tu dirección de correo postal a través del PIN de Google AdSense. Entonces yo solicité el PIN de Google AdSense el 20 de noviembre y lo recibí el 20 de diciembre. Estamos hablando exactamente de un mes, con lo cual me sorprendió muchísimo porque yo ya estaba completamente negado a que no lo iba a recibir, a que era normal que no llegara, porque incluso he tenido la oportunidad de compartir y aprender de otras personas que llevan más tiempo en YouTube, que me han estado explicando mucho del tema y me dicen: tengo 1 o 2 canales monetizados, tuve que pedir varias veces el código y nunca llegó. Me decían: no espere el código porque, o sea, nunca le va a llegar. Es más, les voy a contar algo súper gracioso que me pasó y una ilusionada terrible. Un día estaba yo aquí trabajando, estaba editando un video, llamaron a la puerta. Cuando veo que son los tipos de 472. Obviamente, para ponerlos en contexto, yo estoy en Colombia. Aquí todo el tema de la correspondencia postal la hace 472, que es una empresa no cobra nada, pero es súper demorada, lo menos eficiente posible. Y resulta que veo al tipo con el traje 472 y dije: no, Dios mío, por fin llegó el PIN. Su nombre es César Jiménez y ya mire, un sobre. Era un sobre de la DIAN. Inclusive lo estoy compartiendo en mis historias de Instagram, que por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme aquí en Instagram. Ahora vamos a hablar de cuál es el problema con que este sobre no te llegue. Google AdSense te da 4 meses para que tú verifiques la dirección de residencia. Durante esos 4 meses que tú tienes de plazo, lo que tú generes en tu canal de YouTube se va a ir acumulando en tu cuenta de Google AdSense, pero no lo vas a poder cobrar hasta que no hagas
este paso de verificar con el PIN de Google Ads. Si tú tienes un canal de YouTube y logras monetizarlo rápido y logras despegarlo, o sea, empiezas a generar ingresos, no es como que en el primer mes tú vas a lograr pasar la plata a tu cuenta o vas a generar ganancias de una vez. En caso de que no llegue exactamente cada 3 semanas, tú puedes volver a solicitar un nuevo código, que fue lo que yo hice. Yo solicité mi primer código el 20 y no llegó. Luego Google Ads me mandó un correo como: no recibimos ninguna confirmación de tu parte, vuelve a solicitar un código PIN en caso de que no te haya llegado. Ese correo me llegó como a las 3 semanas, pero es muy importante tener presentes esas fechas y no te pases de los 4 meses que tienes para hacerlo. Yo volví, solicité un código el 12 de noviembre, o el 12 o el 13 de diciembre, perdón. Aquí toca seguirle dando hasta que llegue o tengamos que utilizar el último recurso, que ya se lo voy a mencionar. Volví, solicité el código y el 20 de diciembre recibí la carta, porque yo no estaba aquí. Cuando yo la vi, Dios, esto es, déjeme decirle verdad, la sensación que uno tiene cuando recibe esto es indescriptible, sobre todo cuando uno ha oído tantas cosas, historias de gente que no le llega, gente que ha perdido la monetización del canal, personas que van por el tercero o cuarto solicitado y aún no lo reciben, no han podido solucionar. Ver que esto llegó fue brutal. Y bueno, creo que me siento muy afortunado de poder haber recibido esto. Aún no lo he destapado. Mire, básicamente esto es lo que ustedes van a recibir. Este código que ustedes ven por acá es el código que deben registrar. Y obviamente ya les voy a mostrar en el computador cómo es todo el proceso para verificarlo y que se les termine de completar esto. Y bueno, ya aquí en el computador vamos a entrar a nuestra cuenta de Google Ads. Les voy a mostrar cómo se introduce el PIN, que no está al otro mundo, pero quiero que ustedes me acompañen a hacerlo. Déjenme ver si puedo soltar esta cámara acá. Ok, ¿ven lo que dicen? Eso quiere decir básicamente que mientras tú no verifiques eso a través del código PIN, tus ingresos van a estar retenidos. No se van a perder, van a estar retenidos, por así decirlo, ahorrados en tu cuenta de Google Ads. Así que vamos a quitar ese letrero de ahí, registrando el código. Sale el mensajito de que se han retenido tus pagos. Vamos a darle donde dice acción, y aquí en esta parte de abajo nos aparece esto de colocar el código de 6 dígitos. Entonces vamos a digitarlo y acompáñenme por favor a darle enviar, y esto es lo que va a aparecer. Es increíble que un proceso tan sencillo, tan básico, te genere tanto estrés, tanta ansiedad. Al final, gracias a Dios, pudimos completar esa verificación. Y eso quiere decir que ya tus pagos se van a poder enviar sin ningún problema a tu cuenta bancaria o a tu medio de pago que hayas asociado a tu cuenta de Google Ads. Que por cierto, escúchame bien, si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo que por favor vayas y te suscribas. Créeme que me encanta hacer mucho contenido como esto, y sé que te gusta ver mis videos, pero no te suscribes al canal, y es muy importante que te suscribas. Así que por favor, ve a suscribirte al canal, dale like, déjate un comentario si el video te gusta, si mis videos te gustan. Nada, gracias por estar por aquí. Continuemos. Pero entonces vamos a hablar de algo ahora muy importante. ¿Qué hacer en caso de que no te llegue este sobre? Pongas en riesgo la monetización de tu canal. Como les digo, esto es un problema muy frecuente y ya Google lo sabe, y es por eso que ha habilitado otra opción para que tú puedas recibir tu dirección de código postal. Hay varias razones por las cuales no estás recibiendo este sobre. Una es que los datos de tu dirección o estén mal o estén incompletos. Si eso no está ocurriendo contigo, si tus datos están bien, pues simplemente lo que tienes que hacer es insistir. Cada vez que se te venza el plazo de que puedas volver a solicitar un nuevo código, vuelve y solicítalo. Creo que es hasta la tercera o cuarta vez de que puedas solicitar un código y no lo recibas, Google te va a habilitar un formulario en el cual vas a llenar todos tus datos, la información que te van a pedir allí, y a través de el formulario un asesor te va a ayudar a solucionar ese problema. Es muy importante que tengan presente las fechas en las que solicitan el código, y estar calculándoles 3 semanas exactas. Obviamente que en mi caso Google me estuvo recordando, pero si no le recuerdan, por favor ténganlo muy presente, no dejen que el tiempo se les pase, porque si se les pasa, ya saben lo que ocurre, y es que van a perder la monetización del canal. Si ya se les va al final, que sería ir a través del formulario, podría llegar a tomar unos 2 meses hasta 3 meses, pero pues al final tiene una solución. No esperen
a perder la monetización del canal, como he visto muchos y como muchos me han comentado en las publicaciones que he subido. Y bueno, ya para cerrar, créame que llevo muchos años intentando hacer esto en YouTube, lograr llegar a este punto en el cual poder generar ciertos ingresos a través de esto que me apasiona mucho, que es crear contenido, hacer videos. Que me haya ocurrido la fortuna de que este pin me haya llegado tan rápido, me siento muy agradecido. No sé sinceramente qué hice de especial o qué ocurrió de especial para que me llegara el sobre. Siento que tuve realmente un poco de suerte, porque como les digo, esto lo normal es que no llegue. Quise compartirles con ustedes mi experiencia por si el día de mañana se animan a tener un canal de YouTube, sepan todas estas cositas que he estado aprendiendo, porque es muy chévere crear contenido, hacer videos, pero pues a la larga uno realmente lo que busca es lograr hacer esto un poco rentable. Y pues nada, gracias al apoyo de ustedes, hoy en día pude cumplir la meta de monetizar este canal en menos de un año. Nada, espero que si tenías alguna duda con respecto a tu pin, si tu pin no ha llegado, si estás a la espera de que tu pin llegue, ojalá puedas resolverlo y solucionarlo. Cuéntame qué tal ha sido tu proceso, cuánto se tardó en llegar, si no lo recibiste, qué pasó, cómo lo resolviste. Déjame todas esas dudas en los comentarios, que puedo ayudarte de alguna manera a solucionarlo. Créeme que lo voy a hacer y te voy a estar respondiendo a los comentarios. Nos vemos en un siguiente video y muchísimas gracias por ver.